Algunas escenas de este programa han sido dramatizadas. Temprano en la mañana del domingo 7 de agosto de 1966, cerca del pequeño pueblo de Everman, Texas, a pocos kilómetros al sur de Fort Worth, un granjero vio un auto abandonado junto al camino. La cajuela estaba abierta. Cuando levantó la tapa, vio los cadáveres de dos muchachos. Este trágico descubrimiento marcó el comienzo de una serie de crímenes y juicios que duraría 3 décadas y transformaría la ley de Texas. Los fiscales, en busca de la justicia. El lunes 26 de octubre de 1993, uno de los juicios más famosos en la historia de Texas enfrentaría a un audaz asesino con un equipo de fiscales de provincia. Sería el caso más importante de sus vidas. Si todo lo que se interponía entre este hombre peligroso y violento y la sociedad era mi grupo de fiscales e investigadores, teníamos la gran responsabilidad de hacerlo bien. Libérenme. Casi 3 décadas antes, en 1966, la comisaría de Everman, Texas, acudió a la escena de un crimen terrible. Un granjero había descubierto los cadáveres de 2 muchachos en la cajuela de un auto abandonado. El sheriff estaba desconcertado por el estilo de ejecución de los asesinatos. En este episodio, algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las víctimas y sus familias. El granjero que descubrió los cuerpos afirmaba conocer a los jóvenes. Richard Bond y su primo Matthew Duncan habían crecido en Everman. Las autoridades descubrieron que la última vez que sus padres los habían visto era la noche del sábado, cuando iban a encontrarse con la novia de Richard, Laura Smith, de 17 años. Los investigadores temían que ella estuviera secuestrada o algo peor. La noticia viajó rápido. Esa mañana, a 160 kilómetros de allí, en el pueblo de Rosebud, un joven se entregaba en la comisaría. Era Roy Dale Green y quería confesar. Green le dijo al sheriff de Rosebud, Brady Pamplin, que los 3 jóvenes habían sido secuestrados y torturados por un bravucón llamado Kenneth McDuff. No era la primera vez que el sheriff Pamplin oía el nombre de McDuff. Ya lo había encarcelado por hurto, robo y agresión a los 17 años. Hoy, 25 años después, el hijo del sheriff Brady, Larry Pamplin, es el sheriff retirado de Falls County. Un joven alguacil en aquel entonces recuerda el día en que Roy Dale Green entró a la oficina de su padre. Mi padre había sido policía toda su vida y dijo que Kenneth McDuff era el individuo más malvado y violento que había conocido. Green le dijo al sheriff que él y McDuff estaban paseando por Everman cuando vieron a 2 muchachos y una chica parados junto a un auto cerca de un campo de béisbol. McDuff le había dicho a Green que quería encontrar una chica que pudiera violar y matar. Le había dicho a Green que si se lo contaba a alguien lo mataría a él también. Green dijo que tras parar junto al campo de béisbol, McDuff salió del auto con un arma en la mano y se acercó a los 3 jóvenes. Green esperó junto al auto. Convencido de que McDuff era incapaz de matar a alguien, creía que su amigo solo bromeaba para asustarlo. Oye, sal del auto. Quédate ahí junto a la puerta. Pero los asustados jóvenes sabían que McDuff no bromeaba.
Los apuntó con el arma y tomó sus billeteras. De acuerdo, tú párate ahí. Mientras Green observaba, le ordenó a los 3 jóvenes que entraran a la cajuela de su auto. Vamos, viejo, entra ahí. Entra, rápido. Ahora tú. Vamos, camina. Eso es. Eso es. Cuando Macduff le dijo a Green que tenía que matar a los jóvenes porque habían visto su cara, Green dijo que aún seguía creyendo que bromeaba. Vamos a divertirnos. Sí, Toma vamos el a auto matarlos. y conduce. Bien. Sígueme. De acuerdo. Bien. ¿A dónde vamos? Y le siguió la corriente. De acuerdo. Macduff condujo el auto con los 3 jóvenes en la cajuela y Roy Del Green lo siguió en el vehículo de Macduff. No se detuvieron hasta llegar a un área apartada al otro extremo del pueblo. Finalmente, en una carretera secundaria, Macduff se detuvo. Quédense quietos, yo me llevo a la chica. Él abrió la cajuela, le dijo a los 2 chicos que se quedaran quietos e hizo que Laura saliera del auto. Vamos, acércate aquí, Roy. ¿Qué? Green dijo que Macduff le había ordenado meter a Laura en la cajuela del auto de él. Hazlo ya. Está bien. Ahora. Eso es. ¿Qué estás haciendo? Les disparó a ambos chicos en la cara repetidas veces. Mi padre no concebía que nadie, sobre todo una persona de 21 años, fuera tan dura y violenta, tan sin conciencia, que fuera capaz de dispararle a 2 adolescentes en la cabeza. Green declaró que Macduff le había ordenado borrar los rastros de neumáticos mientras él eliminaba las huellas digitales del auto. Después Macduff entró en su propio auto junto a Roy Dale Green y aún con la chica en la cajuela, condujo por el camino de grava hasta entrar al condado de Johnson. En ese momento detuvo el vehículo y violó a la chica. También lo hizo Green. Luego Macduff volvió a violarla y la estranguló hasta matarla. Sobre el camino de grava mientras Green la sujetaba por los tobillos. Y luego, según contaba Green, arrojaron el cuerpo por encima de una cerca y lo cubrieron con maleza. El sheriff Pamplin lanzó una búsqueda intensiva para encontrar el cadáver de Laura Smith. Roy Del Green intentó ayudar, pero no conocía el área y no recordaba dónde había dejado el cuerpo. Al mismo tiempo, se estaba buscando a Kenneth Macduff. Los investigadores sabían que Macduff saldría esa noche con una chica de Bremont, Texas. Esperaron en la casa de la muchacha a que él llegara. Han pasado varios años, pero si mal no recuerdo, eran las 11:30 p.m. cuando se desató el caos. Cuando Macduff vio a los hombres de la ley, intentó retroceder, pero estos dispararon a los neumáticos y el radiador inutilizando el auto. ¡Sal del auto, vamos! ¡Demonios! Macduff fue arrestado sin sufrir heridas. Le abriste un agujero a mis neumáticos. Solo tras varios días de búsqueda, apareció el cadáver de Laura Smith y su familia pudo enterrarla. Kenneth Macduff y Roy Dale Green fueron a juicio en octubre de 1966.
El primer caso a ser juzgado era el asesinato de Matthew Duncan. Los fiscales confiaban en poder obtener la pena capital para él. Tenían un cuerpo, evidencia que conectaba a Macduff con la víctima y un testigo ocular. El ex fiscal Charlie Butts recuerda que la cooperación de Roy Dale Green no habría bastado para condenar a Macduff por asesinato. Además, en Texas debíamos comprobar la complicidad. Un cómplice testigo, y él lo era, debe ser corroborado con evidencia que demuestre que dice la verdad o que conecte a la persona a la que acusa. Ciertas evidencias clave le permitieron a los fiscales corroborar el testimonio de Green. 2 billeteras pertenecientes a las víctimas, halladas en un campo, y la camisa quemada y ensangrentada de Kenneth Macduff, enterrada en una finca de su hermano mayor. A cambio de su testimonio, los fiscales no pedirían la pena de muerte para Roy Dale Green por su participación en los asesinatos. Pero Macduff no tendría derecho a apelación, y él no la quería. Negó haber participado en el crimen, y quien más lo apoyaba era su madre, Addie Macduff, quien solía negar los problemas de su hijo. Cuando corroboró la afirmación de su hijo Kenneth de que Green era el culpable de los asesinatos, los fiscales explotaron lo que consideraban el eslabón débil en la defensa de Macduff. Luego cometió el error de culpar de todo a Green. Dijo que él estaba durmiendo una siesta mientras Green hacía todas esas cosas. Solo con ver a Green se sabía que ese chico era incapaz siquiera de pensar en hacer eso y menos de llevarlo a cabo solo. ¿El jurado llegó a un veredicto? Pero Macduff afirmaba ser inocente. La policía lo había incriminado y ahora el jurado debía decidir si condenar a Kenneth Macduff por asesinato o dejarlo libre. En noviembre de 1966, en Fort Worth, Texas, Kenneth Alan Macduff, de 21 años, fue condenado por el asesinato de Matthew Duncan, de 15. El jurado lo condenó a muerte en la silla eléctrica por su despiadado crimen. Macduff no se mostró muy afectado. Después del juicio por asesinato de Matthew Duncan, los fiscales no creyeron necesario juzgarlo por la muerte de los otros 2 jóvenes. Kenneth Macduff había sido sentenciado a morir en la silla eléctrica. El autor tejano Gary Laverne cubrió la carrera criminal de Macduff en su libro El chico malo de Rosebud. Había cierta seguridad porque ya lo habían juzgado y condenado a muerte por un asesinato. En aquella época y en Texas se creía que nada era más definitivo que una pena de muerte. Cárcel de Huntsville, Texas. Macduff esperaba en el pabellón de la muerte. Su ejecución había sido aplazada 2 veces. En abril de 1970, Macduff aún no había cumplido 30 años. Esperaba que se cumpliera su tercera fecha de ejecución, pero confiaba en que esta vez también sería cancelada. Luego, en 1972, la Corte Suprema tomó la decisión que sentó precedente en el caso de Furman contra Georgia. La Corte decidió que la pena de muerte, tal como se practicaba entonces, era anticonstitucional. Descanso. Las minorías y las personas de pocos recursos no estaban siendo tratadas con equidad en los tribunales. Como resultado de la prohibición, a Macduff se le conmutó su pena de muerte por cadena perpetua y, de acuerdo a la ley de Texas de la época, este triple asesino algún día tendría derecho a solicitar la libertad condicional. 8 años después, en 1980, Macduff ejerció ese derecho. En ese momento, los 3 miembros de la Junta de Libertad Condicional entrevistaban al prisionero y si éste obtenía 2 votos, se le concedía. La buena conducta de Macduff en la cárcel convenció a uno de los miembros, pero los otros 2 votaron en contra.
A fines de los 80, las cárceles de Texas estaban peligrosamente superpobladas y no se empleaban fondos en construir nuevas. El sistema de revisión de libertad condicional vino a solucionar el problema. El pueblo de Texas no quería votar nuevos impuestos para expandir el gobierno. Y expandir un sistema carcelario es expandir un gobierno estatal. Así que los líderes políticos de la época respondieron ordenándole a la Junta de Amnistías y Libertad Condicional que liberara a miles de personas. Cada mes, cada vez más criminales violentos obtenían la libertad condicional mediante un proceso perfectamente legal. En 1989, la solicitud de McDuff era solo una en una montaña de archivos. Después de 15 negativas, Kenneth McDuff, increíblemente, obtuvo su carta de liberación. La noticia no tardó en llegar a la comisaría de su pueblo natal. El sheriff Brady Pamplin, que había arrestado a McDuff en 1966 por asesinar a los 3 adolescentes, se había retirado. Su hijo Larry era ahora sheriff de Falls County. Cuando supe que Kenneth Alan McDuff había salido de la cárcel, lo primero que hice fue llamar a Parnell McNamara en Waco, Texas, del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos. Parnell y su hermano Mike eran alguaciles y éramos amigos desde niños. Llamé a Parnell y le dije: Parnell, no vas a creerlo, pero liberaron a Kenneth McDuff. No sé si serán 3 días, 3 semanas, 3 meses, pero tarde o temprano comenzarán a aparecer niñas, jovencitas o chicos muertos. Ahora, otra generación de policías tejanos temían enfrentarse a Kenneth McDuff. Parnell McNamara y su hermano Mike son hijos de un oficial que había ayudado a condenarlo en los años 60. Hoy, ellos son investigadores del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos. Recuerdo que estaba sentado ahí, estupefacto. No podía creer que una persona cuerda le hubiera dado libertad condicional a un asesino en serie, a alguien como él, que había asesinado brutalmente a 3 chicos. Era increíble. El 11 de octubre de 1989, Kenneth McDuff salió de la cárcel de Ramsey. Aunque lo habían sentenciado a morir hacía 23 años, ahora era un hombre libre. McDuff regresó al pueblo de Rosebud, Texas, donde había crecido. Todos en su pueblo estaban aterrados cuando supieron de su liberación. Los negocios cerraban, al igual que las casas y las ventanas. Y los niños ya no iban a la escuela. Se reportaba que algunos padres no dejaban salir a sus hijos y que a conductores de autobús se les dijo que tuvieran cuidado porque McDuff estaba libre. Esa es la triste ironía de todo eso. Cuando estaba en la escuela, le había causado problemas a las autoridades escolares siendo apenas un niño. Ahora, tras pasar 23 años en la cárcel, había salido y otra vez los choferes de autobús debían cuidarse. Era un hecho muy extraño en la historia del centro de Texas. Los ciudadanos de Rosebud se sintieron aliviados cuando Kenneth McDuff abandonó el pueblo. En la primavera de 1991, McDuff se inscribió en el Instituto Técnico de Texas en Waco y se mudó a un dormitorio colectivo del campus. Recibió ayuda financiera como parte del programa de rehabilitación. Durante el siguiente año, se reportó regularmente con su funcionario de libertad condicional. Pero pronto las autoridades sabrían que McDuff no se rehabilitaría. El 1 de marzo de 1992, la policía de Waco investigaba la desaparición de una empleada de una tienda de gasolinera. Melissa Northrop, de 22 años, cubría sola el turno de la noche.
Su esposo le dijo a la policía que acababa de hablar con ella por teléfono cuando llegó un cliente. Vi salir un auto rojo. Volvió a llamar pocos minutos después, pero ella no respondió. La policía encontró el bolso de Melissa debajo del mostrador y su auto no estaba en el estacionamiento. La policía de Waco hizo una revisión rutinaria de vehículos en un motel cercano. Encontraron un auto que, según el gerente, no pertenecía a ningún huésped y dentro de él, una billetera. Contenía una tarjeta de seguridad social y un permiso de conducir a nombre de Kenneth McDuff. Los investigadores buscaron a McDuff en el instituto técnico, pero nadie lo había visto en varias semanas. Otros estudiantes informaron que consumía drogas con regularidad y su cuarto del dormitorio era visitado por prostitutas. La policía de Waco no pudo localizar a McDuff, pero pronto los investigadores tuvieron que volver al instituto. Un estudiante había encontrado un cadáver desnudo y descompuesto en una tumba poco profunda en un área boscosa detrás del dormitorio de McDuff. Pero no era el cuerpo de Melissa Northrop, era otra víctima. Con McDuff libre, debían actuar rápido. Temían que después de 23 años, Kenneth McDuff emprendiera otra ola de crímenes. El 25 de marzo de 1992 se encontró el cadáver de una mujer en una tumba poco profunda detrás del Instituto Técnico de Texas en Waco. Esta víctima resultaría ser Valencia Key Joshua. Según testimonio de otro estudiante, había sido vista por última vez en el campus buscando a Kenneth McDuff. Semanas antes, habían encontrado el auto de él abandonado cerca de la tienda donde otra mujer desaparecida, Melissa Northrop, había sido vista por última vez. Pero en ambos casos, la investigación solo había producido evidencia circunstancial. Y con McDuff suelto, los detectives buscaron la ayuda del fiscal Bill Johnston. Nos preguntábamos, ¿a quién estaría matando? ¿A quién matará esta noche? Estaba convencido de que había vuelto a matar. Johnston sabía que si lograba acusar a McDuff de un crimen federal, podría organizar una búsqueda a nivel nacional y contar con el talento detectivesco de los alguaciles Parnell y Mike McNamara. Debía hallar el modo de que Mike y Parnell McNamara se involucraran en esto. Los había visto en muchas investigaciones, sabía lo bueno que eran y solo quería algo que me permitiera incluirlos. Fue el consumo de drogas de McDuff lo que abrió la puerta. Los investigadores federales encontraron a un joven que afirmaba que McDuff le había suministrado LSD. Esto era suficiente para emitir una orden de arresto federal por venta de narcóticos y formar un destacamento especial. Habla el alguacil Mike McNamara. Contactamos todos los cuerpos policiales disponibles y poco tiempo después todos los de Texas Central participaban en la búsqueda. Los hermanos McNamara comenzaron a entrevistar a todos los que se hubieran relacionado con McDuff. Y cuando localizaron a un hombre llamado Alva Hank Worley en un motel de Temple, supieron que estaban en el camino correcto. Worley dijo que no sabía nada sobre el secuestro de Melissa Northrop, ni del asesinato de Valencia Key Joshua. Worley no respondía como una persona normal bajo interrogatorio. Cuando le explicamos lo que McDuff había hecho en 1966, Worley permaneció indiferente. Eso no parecía interesarle ni molestarle para nada. Así que cuando salimos del hotel donde vivía, todos estábamos de acuerdo en que su conducta era sospechosa. No actuaba normalmente. Durante varias semanas, los McNamara regresaron al motel para hablar con Worley, con la esperanza de que confesara. Finalmente, Worley aceptó acudir a la comisaría de Bell County y prestar una declaración completa. Afirmaba no saber nada de Northrop ni de Joshua, pero sí tenía información sobre una persona desaparecida que estaba investigando la policía de Austin. Hank Worley nos dijo que
La noche del 29 de diciembre de 1991, él y McDuff estaban en Austin y pasaron por un lavado de autos. McDuff estacionó en uno de los carriles de lavado y le dijo a Worley que se quedara en el auto. Quédate en el auto. Está bien. Según Worley, McDuff pasó al siguiente carril donde una chica estaba lavando su auto. Worley relató que McDuff había regresado a su vehículo sujetando a la mujer por la garganta. McDuff la violó y asesinó, pero él negaba haber participado en el asesinato. En el auto abandonado, la policía de Austin encontró una billetera y una identificación pertenecientes a la víctima, Colleen Reed. Una foto de vigilancia de un cajero automático cercano ayudó a fijar la hora de su desaparición, después de las 9:15 p.m. Worley no recordaba dónde se había deshecho McDuff del cadáver. Los investigadores por fin tenían un testigo ocular, la misma clase de cómplice débil y sugestionable que había contribuido a encerrarlo 30 años antes por el asesinato de los 3 adolescentes. Pero aún debían encontrar a McDuff. Más de 11 agencias estatales y federales lo estaban buscando. Y cuando parecía no haber rastro de McDuff en Texas, la búsqueda se hizo nacional. Las principales cadenas noticiosas tenían informes sobre el fugitivo. Se abrió una línea de información y el 3 de mayo les llegó un dato. Nos informaron que un sujeto que conducía un camión de basura en Kansas City creía estar con McDuff. Obviamente pensamos, esto debe ser una broma. Kansas City era como decirnos en la luna, porque nunca pensamos que saldría del área que le era familiar. El informante dijo que otro camionero llamado Richard Fowler se parecía a McDuff. Por suerte, el señor Fowler había sido arrestado una vez por prostitución ilegal en Kansas City y la policía local tenía una huella digital en sus archivos. Esa huella pertenecía a Kenneth McDuff. A la 1:30 de la tarde del lunes 4 de mayo, McDuff, ahora fugitivo como Richard Fowler, conducía su camión de basura hasta el vertedero de Kansas City. Buenas tardes. Salgan del camión, por favor. Policías, haciéndose pasar por inspectores de camiones, lo detuvieron para una supuesta revisión de rutina. McDuff salió de su camión con su hoja de control y cuando lo esposaron estaba demasiado sorprendido para oír. Kenneth McDuff fue transportado en avión a Texas muy bien custodiado. Ahora los fiscales debían asegurarse de que nunca volviera a caminar por las calles de Texas Central. El cadáver de Melissa Northrop, la empleada de la tienda de gasolinera, había sido encontrado recientemente en una cantera abandonada en el condado de Dallas, y su auto en un bosque cercano. El cuerpo de Colleen Reed, la mujer secuestrada en el estacionamiento, seguía desaparecido. Los fiscales tenían un testigo, pero sin cuerpo sería difícil probar el asesinato. En el homicidio de Valencia Joshua no había testigos ni evidencia física que incriminara a McDuff. De los 3 casos,
El fiscal electo del condado McLennan, John Siegrist, decidió juzgar primero a McDuff por el asesinato de Melissa Northrop. Nuestra estrategia era conectarlo cuantas veces pudiéramos a la víctima, a la escena del crimen, al lugar donde fue encontrado el cadáver, al motivo del asesinato, a todo lo que encontráramos que pudiera reforzar esos nexos. Esperábamos armar una acusación con pruebas circunstanciales tan contundentes que el jurado tuviera que declarar que más allá de las dudas razonables, ese hombre era el culpable. El primer asistente Crawford Long, un experto forense, presentaría la poca evidencia física con que contaban y se concentraría en tratar de demostrar el patrón de conducta de McDuff al jurado. Cuando presentas un caso de evidencia circunstancial, el problema es que el jurado quiere oír a alguien que entre y diga, vi cómo esa persona cometía el crimen, vi al acusado matar a la víctima. Pero lo único que tendrás es esto, piezas desconectadas de evidencia que, consideradas en conjunto, señalan al acusado como asesino. El primer asistente Freeman hizo que los cómplices de McDuff atestiguaran sobre sus movimientos el día del asesinato y sobre su conducta violenta. Generalmente el carácter de una persona no es admisible como prueba de su conducta. Sin embargo, la ley en Texas admite que sea usado para probar el motivo y la identidad. Este caso era como un castillo de naipes. Un castillo de naipes construido alrededor de un hombre que sabía cubrir su rastro. Por lo que contaba su amigo, McDuff era consciente de que una hebra de cabello podía enviarlo a prisión. Eliminó cuidadosamente las huellas. Pero a fin de cuentas, ninguna escena del crimen queda perfectamente limpia. Había cabellos de otra persona en el auto abandonado de Melissa Northrop. Si bien se les practicó análisis de ADN, parte de él fue contaminado en el laboratorio contratado para llevarlo a cabo. Y los fiscales no pudieron presentar esa evidencia en la corte. Los fiscales del pequeño pueblo debían probar ante el jurado de Houston que McDuff era el único asesino de Melissa Northrop. Pero sin testigos y sin evidencia forense concluyente, los abogados defensores podían argumentar que su cliente era inocente. La fiscalía no tenía evidencia concreta que conectara a Kenneth McDuff con la muerte de Melissa Northrop. El juicio de Kenneth McDuff por el asesinato de Melissa Northrop comenzó en Houston en febrero de 1993. Todos de pie. La corte de su señoría, el juez Haggadow, entra en sesión. Gracias. El fiscal hizo su declaración inicial ante los 12 miembros del jurado. Comenzó con un recuento detallado de los hechos que condujeron al secuestro y asesinato de Melissa Northrop. Describió cómo el auto de McDuff se averió cerca de la Ruta 35 y la carretera nueva en Waco, y cómo McDuff pasó el día tratando de reunir dinero para fumar crack y, según había dicho a un amigo, matar a una mujer. El fiscal le dijo al jurado que poco antes de las 4 de la mañana, McDuff dejó el auto en el estacionamiento del Hotel New Row. A esta altura, no había testigos oculares, pero la fiscalía había demostrado que McDuff sí había ido caminando hasta la tienda de la gasolinera. Ahora mostrarían que había trabajado por un corto periodo de tiempo en otra tienda de la misma cadena y sabía cómo funcionaban. Sabía que no tenía cámara de vigilancia y que la empleada nocturna estaba sola. Sabía que había efectivo en la caja registradora. Claro, pase por aquí. No dejó evidencia, ni una sola huella digital. El fiscal le dijo al jurado que el auto de Melissa Northrop había sido encontrado pocos días después de su desaparición. Poco tiempo después,
un par de pescadores hallaron su cuerpo flotando en una cantera de grava. Sus manos y pies estaban atados con cordones de zapatos. No había huellas digitales, ni confesiones, ni artículos personales dejados en la escena del crimen, solo unas hebras de cabello. La fiscalía tenía una estrategia doble. Para armar su acusación circunstancial, necesitaban rastrear cada paso de Kenneth McDuff durante el día y la noche en que desapareció Melissa. Y como segundo paso, demostrar su conducta violenta. ¿Jura decir la verdad? Lo juro. Esperando demostrar la conducta violenta e impredecible de McDuff, la fiscalía llamó a sus cómplices al banquillo. El problema era que estos testigos tenían antecedentes de consumo de drogas, prostitución y otros crímenes. Y los fiscales debían convencer al jurado de que su testimonio era verídico. ¿Podría hablar más alto? Y antes de que el testigo clave subiera al estrado, los fiscales debían convencer al jurado de que admitiera su testimonio. El juez solicitó al jurado que saliera de la corte antes de oír el argumento de la fiscalía para convocar a Alva Hank Worley. Worley había sido testigo del secuestro y asesinato de Colleen Reed. Los fiscales necesitaban el testimonio de Worley para demostrar similitudes entre los casos de Reed y de Northrop, la persecución, la captura, la tortura y el ocultamiento de ambos cuerpos. Pudimos demostrarle al juez lo que creíamos eran 22 semejanzas en el caso de Melissa Northrop. El juez admitió al menos 15 similitudes entre los dos casos. Por ejemplo, las dos eran mujeres jóvenes, blancas y caucásicas. Ambas eran de baja estatura. En ambos casos, sus billeteras habían quedado en la escena del crimen y ambos crímenes habían ocurrido en el corredor de la Interestatal 35. Aunque el caso de Colleen Reed aún no había sido juzgado, el juez estableció que Hank Worley, el testigo del supuesto secuestro y asesinato de Reed, podía decirle a la corte lo que había visto. Lo juro. De acuerdo a la ley de Texas, un testigo podía brindar testimonio que mostrara el modus operandi del acusado. ¿Recuerda qué hizo a fines de diciembre? Ahora los fiscales podían mostrarle al jurado cómo McDuff había secuestrado y asesinado a sus víctimas. ¿Qué dijo el señor McDuff? Dijo que iba a matar a una chica esa noche. Generalmente los amigos de McDuff eran individuos simples que él necesitaba tener cerca para reforzar su complejo de superioridad. Lo que no sabía era que esas personas tenían conciencia y podían flaquear. Worley dijo que a McDuff le gustaba hablar de secuestrar mujeres, y él vio cómo secuestraba a Colleen Reed en el lavado de autos de Austin. Salió del auto, rodeó la pared, caminando, sujetó a la chica por la garganta y luego la llevó de vuelta hacia el auto. ¿Qué pretendía hacer con ella? Dijo que iba a librarse de ella, que iba a usarla y después hacerla a un lado. Worley dijo que McDuff amarró los pies y manos de la chica con cordones de zapatos, como los encontrados en el cadáver de Melissa Northrop. Sí, señor. Tras no haber podido evitar que el jurado oyera el testimonio perjudicial de Worley, la defensa tenía ahora solo un recurso: desacreditar al testigo. El abogado de McDuff atacó vehementemente a Worley acusándolo de mentiroso y violador. Usted mismo dijo una vez: traté de desatarla. Le dije que intentaría ayudarla. Ella quería que me quedara atrás con ella porque sabía que yo no le haría daño. Así es. Y usted le ayudó violándola. ¿No es cierto? Oh, no, yo no la violé. ¿Le está diciendo al jurado que ella tuvo sexo con usted por voluntad propia? Ella sabía que yo no iba a lastimarla, que mientras estuviera allí con ella, pues no le haría ningún daño. El ataque de la defensa a Worley fue un golpe para la fiscalía.
Aún había otra debilidad en el caso. Ningún testigo ubicaba a Macduff en la cantera de Combine, Texas, donde se había hallado el cuerpo de Melissa Northrop. Pero entonces apareció un testigo sorpresa. Me llegó una nota de mi investigador donde decía que habían recibido una llamada de una chica del condado de Dallas que vivía muy cerca de la cantera donde había aparecido el cadáver, y esa chica quería hablar con nosotros. Sherry Robinson testificó que el 2 de marzo, 36 horas después de que Melissa Northrop fuera secuestrada en la tienda de la gasolinera, un sucio y desaliñado Macduff llamó a su puerta a altas horas de la noche solicitando comida. Oí un ligero toque en la puerta. La abrí y me quedé parada ahí. Él dijo que tenía hambre, que él y su mujer acababan de tener una discusión y me preguntó si tenía un sándwich. No tengo un sándwich, tengo un tazón de frijoles. Eso estaría bien, así está bien. De acuerdo. Saqué el tazón de frijoles, se lo di y él siguió su camino. Robinson había ubicado a Macduff a 3 kilómetros del lugar donde se encontró el cuerpo de Northrop. Sorprendido por el testimonio de Robinson, Macduff exigió contar su lado de la historia. Aunque sus defensores le aconsejaron que no lo hiciera, Macduff confiaba en que podría convencer al jurado de su inocencia. Su abogado estaba tan molesto que le pidió al jurado que lo retirara del caso, pero el juez se negó a hacerlo. Esperábamos que Macduff subiera al estrado. Hasta el juez habló en privado con él y le dijo, está cometiendo un error. Macduff subió al estrado. Creía que solo necesitaba la oportunidad de contar su lado de la historia para que el jurado viera que era inocente. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad? Lo juro. Contrariando el consejo de sus abogados y del juez, Kenneth Macduff tomó la palabra y afirmó ser inocente. Señor Macduff, ¿usted secuestró y asesinó a Melissa Ann Northrop o no? No tuve nada que ver con eso. El sábado salí a comprar cerveza y ya estaba... Macduff comenzó a contar su largo y accidentado periplo del día del asesinato. Apenas dejó que su abogado hiciera algún comentario. Ya estaba comenzando Antes de entrar en ese tema... Permítame terminar, ¿de acuerdo? No, quiero hacerle otra pregunta. Era la noche del sábado, compré la cerveza y... Macduff afirmaba que era solo una coincidencia que el auto se averiara en el motel New Road y había pasado la mañana empujándolo con otro auto para llegar hasta allí. Afirmaba que aproximadamente a las 5 a.m. volvió al dormitorio de la Universidad Técnica de Texas y se puso a dormir. Se tomó el resto del día libre, temiendo que su oficial de libertad condicional le recriminara por estar consumiendo drogas. Ahora el fiscal podría interrogar a Macduff y preguntarle si había secuestrado a Northrop en la tienda de la gasolinera. Diga su nombre. Se había usado su auto para llevarla a un área remota, a unos 150 kilómetros al norte de Waco, y si finalmente había abandonado el auto cerca de una cantera donde fue encontrado el cuerpo de la chica. Yo solo no habría logrado llevar tan lejos ese auto si iba a cometer un crimen. Digo, eso no tenía sentido. Le está diciendo al jurado que fue por mala suerte que usted estuviera en el mismo lugar donde fue secuestrada Melissa Northrop y a la misma hora. Creo que los hechos demuestran que estuve ahí poco después del hecho. Tuve que empujar ese auto durante 45 minutos. ¿Sí? Si hubiera ido caminando desde donde mi auto se averió hasta la tienda y luego volver, habría tardado mucho más. El fiscal no tenía más preguntas. Por primera vez, Macduff admitía haber estado en la tienda de la gasolinera. Enredado en su propia historia increíble, había dicho la verdad sin darse cuenta. El defensor le dijo al jurado que el caso había tenido muy poco que ver con la ley ni con la evidencia, sino que había dependido del miedo, el odio y la voluntad de despreciar al acusado. En el alegato final, los fiscales argumentaron que el patrón estaba claro,
que la evidencia muestra que el acusado era la pesadilla de todos, que es un monstruo surgido de la oscuridad para secuestrar a personas inocentes. El jurado estuvo deliberando durante poco más de 3 horas. Que el acusado se ponga de pie. Macduff encajaba con la definición que la mayoría de la gente tiene de un verdadero psicópata y no demostraba ninguna emoción más allá de la rabia. Kenneth Macduff, esta corte lo encuentra culpable del secuestro y asesinato de Melissa Northrop. Se suspende la sesión. No demostró ninguna emoción. Uno de los fiscales del juicio de 1966 describió sus ojos como muertos. Dijo que eran negros y parecían los de un tiburón. Por el secuestro y asesinato de Melissa Northrop, a Macduff se le sentenció a muerte. Confiados en que podrían volver a ganar, los fiscales lo acusaron del asesinato de Colin Reed y nuevamente el veredicto fue de culpabilidad y la sentencia, la pena capital. A los ciudadanos de Texas les escandalizaba que su Junta de Libertad hubiera liberado a Macduff mientras cumplía con una cadena perpetua por el asesinato de 1966. Eso los inspiró a aprobar un programa de construcción de cárceles de $2.000 millones. La directora de cárceles de la época, Ann Richards, pudo implementar las reformas conocidas como leyes Macduff, incluyendo una nueva definición de cadena perpetua como pena equivalente a 45 años tras las rejas antes de poder solicitar libertad condicional. El abogado Bill Johnston pasó a otros casos, pero no perdió de vista los cabos sueltos en el caso Macduff. Los cuerpos de Colin Reed y otras 2 víctimas aún no habían sido encontrados. Faltaban 1 mes o 2 para su ejecución cuando quisimos intentar algo más. Macduff le había confesado a alguien que lo visitaba con frecuencia que había matado a otras 2 mujeres además de Colin Reed y Melissa Northrop, y le había contado dónde había enterrado los cuerpos, pero por alguna razón se negó a hablar de Colin Reed. No quería hacerlo y lo que dijo fue, ya no me necesitarán. Iba a ser ejecutado en 3 semanas. Yo no sabía para qué creía que podríamos necesitarlo. Luego, los funcionarios de la cárcel le prometieron a Macduff que dijera lo que dijera, no sería tratado de modo diferente, ni mejor ni peor. Y Macduff reveló una ubicación remota cercana al río Brazos. No quiero perder mis derechos. Pero aún después de seguir sus indicaciones, los investigadores no habían hallado nada. En una decisión de último momento, los funcionarios llevaron a Macduff con esposas y grilletes al lugar cercano al río Brazos. No quería que él participara personalmente, no quería darle esa satisfacción, pero así tenía que ser. No había forma de hacerlo sin él. Cuando llegó, Macduff les indicó dónde buscar la tumba de Colin Reed. ¡Oh! ¡Alto! ¡Alto! Finalmente, aparecieron los restos de Colin. A Kenneth Macduff se le terminaron las apelaciones el 17 de noviembre de 1998. Ese día le administraron una inyección letal. Sus últimas palabras fueron, libérenme. Eso resume la vida criminal de Kenneth Allen Macduff. Hasta el último de sus días se consideró una víctima y creía ser una persona oprimida. Kenneth Allen Macduff asesinó y se deshizo de los restos de sus víctimas con precisión letal y una premeditación escalofriante. Cuando los investigadores encontraron la tumba poco profunda de Valencia Key Joshua, también encontraron otra tumba cercana. Pero esta estaba vacía. Afortunadamente, Macduff fue arrestado antes de que pudiera encontrar a su próxima víctima.
Algunas escenas en este programa han sido dramatizadas. ...15 de mayo de 1990... En un área rural de Delaware, investigadores exhuman un cuerpo parcialmente descompuesto de una tumba poco profunda. Los detectives emprenden una investigación a nivel nacional y un sádico asesino en serie se convierte en el blanco de un astuto fiscal de Nueva Jersey, quien tiene que armar su caso sobre pruebas circunstanciales y el testimonio de un criminal. Los fiscales, en busca de la justicia. En 1990, William J. Purdy, asistente del fiscal, coordinó una investigación y procesamiento en un esfuerzo por poner fin a los crímenes de un brutal asesino y las personas que lo protegían. Pensaban que tenían todo bajo control y en efecto habían salido impunes por asesinatos cometidos en otras 2 ocasiones. La policía los seguía muy de cerca, pero nunca conseguía lo suficiente como para cerrar el caso. Su orgullo y alegría. El 9 de julio de 1990, la policía del condado de Newcastle, Delaware, recibe una llamada urgente por el 911. Se había descubierto un cuerpo en una tumba poco profunda a un lado de una carretera ciega. El detective Alan Roos encabezó la investigación. ¿Qué tienen? Una fuerte lluvia durante una tormenta reciente había dejado al descubierto un cráneo y un hombro humanos. Un equipo forense removió la tierra en torno a los huesos y reveló un cuerpo completo. Parecía que el cadáver había sido enterrado en posición fetal. ¿Quién lo encontró? Mientras paseaban con su perro, un residente local y su esposa habían encontrado el cuerpo. Gary, revisa el lado derecho de la casa, por favor. El detective Roos dio orden a los oficiales de sellar el área. ¿Tienen otras unidades que puedan venir y bloquear la carretera desde abajo? Seguro. La policía cerraría la carretera mientras el equipo forense sacaba el cuerpo de la tierra. Trabajando como arqueólogos, los investigadores cuidadosamente cavaron una zanja alrededor de los restos. Realmente cavamos a profundidad. Empezamos bastante lejos con las palas. Y luego llegamos donde consideramos que estábamos más abajo de lo que estaría el cuerpo, justo por el ángulo del área del hombro superior y la cabeza. Y después nos fuimos acercando al cuerpo con diminutas palas muy pequeñas. El médico forense había decidido sacar la tierra circundante junto con el cuerpo a fin de no alterar ninguna evidencia. Los restos fueron transportados a la morgue para la autopsia. El forense determinó que los restos eran de una mujer joven entre 20 y 25 años que en algún momento había dado a luz. El estado avanzado de descomposición impedía que el forense determinara la causa exacta de la muerte. No obstante, sí clasificó el caso como un homicidio. El detective Roos se reunió con los investigadores y les dio los detalles del caso. Como pueden apreciar en la fotografía que tiene John, el suelo está muy mojado. Para los que no estuvieron en la escena del crimen, noten que el asesino no hizo un gran esfuerzo por... Esperaba que el área alrededor de la tumba arrojara algunas pistas sobre la identidad de la mujer y la de su asesino. Tratemos de encontrar a los que cortan el pasto, los que siempre
están ahí para que nos den una idea de cuándo fue la última vez que... Los investigadores verificaron los informes de la policía sobre personas desaparecidas en los estados cercanos. ¿Cuánto tiempo atrás investigamos? 3 meses. Pero no encontraron nada. El detective Roos buscó en el NCIC, la base de datos nacional de crímenes violentos y personas desaparecidas. Encontró algo. En Clifton, Nueva Jersey, el detective Nicholas Donato había estado investigando el caso de una persona desaparecida. Una mujer había llamado a la estación para reportar que su prima, Mayra Napoletano, había desaparecido. Pensaba que Mayra, madre de 2 niños muy dedicada, no se iría y abandonaría a sus hijos. Donato había interrogado a los vecinos y a la familia de la mujer desaparecida, y ahora, casi un mes después de tomar el caso, Donato tenía su primer golpe de suerte. Fue una llamada del detective Roos en Delaware. Roos informó a Donato del cuerpo que habían sacado de la tumba poco profunda. Coincidía con la descripción de Mayra Napoletano, que Donato había introducido en la base de datos del NCIC. Para confirmar que era Mayra, Donato buscó sus archivos dentales y los investigadores se reunieron con un odontólogo forense. Él pudo identificar positivamente los restos como los de Mayra Napoletano. Mayra había desaparecido de su hogar en Clifton, Nueva Jersey, el 21 de junio. El detective teniente John Berg estaba trabajando con Donato en el caso. En el momento en que se dice oficialmente que ya no es una persona desaparecida, sabes que entonces es un homicidio. La próxima pregunta era sobre la jurisdicción. Como el cuerpo se encontró en Delaware y la investigación sobre personas desaparecidas comenzó en Nueva Jersey, los fiscales de ambos estados decidieron que la oficina del fiscal del condado de Passaic se encargaría de la investigación con la asistencia de la Policía Estatal de Delaware. Muy bien, vayamos allá y hagamos un buen trabajo y sobre todo cuiden la seguridad. 2 días después de que se había reportado la desaparición de Mayra Napoletano, su esposo se había presentado en la estación de policía de Clifton. Eric Napoletano estaba acompañado por uno de sus 2 hijos y por su madre, Caroline. Eric no le dio importancia al informe de la desaparición de su esposa, diciendo que ella lo había dejado. Hasta parecía ofendido por la preocupación de los oficiales. A Donato no le convencía la explicación que dio Napoletano sobre la desaparición de su esposa y estaba perturbado por la reacción defensiva de Eric ante la investigación. Decidió interrogar a los vecinos de Eric. Teresa Maltese dijo que la última vez que vio a Eric, él salía del edificio la noche antes de que su esposa desapareciera. Y según ella, sus ojos hablaban de asesinato. Empecé a oír diferentes historias de amenazas y un cierto comportamiento belicoso, explosivo y amenazador. Durante los 2 últimos meses, los problemas conyugales habían aumentado porque Eric tenía una novia y Mayra por fin estaba a punto de tomar la decisión de dejarlo. Hubo amenazas de que si Mayra se iba, Eric la mataría. Los detectives querían entrevistar nuevamente a Eric Napoletano. Lo encontraron en su apartamento y le preguntaron cuándo exactamente había visto por última vez a su esposa con vida. Respondió que había sido el 20 de junio, alrededor de las 8 p.m. en su apartamento. La familia había pensado cenar en el apartamento de la madre de él en Manhattan, pero Mayra se negó a ir. Y cuando él y los niños llegaron a casa a eso de las 11 p.m., Mayra no estaba. Llamé varias veces, nadie respondió el teléfono. Los detectives aún dudaban de la historia de Eric. Daba diferentes versiones cada vez que hablábamos con él. Dijo que la familia de Mayra la tenía escondida en el Bronx. Lo verificamos y eso no era cierto. Luego dijo que ella tenía un novio, lo chequeamos, no pudimos verificar eso. Luego dijo que la estaban escondiendo en Puerto Rico, lo verificamos, no era verdad. A la semana de la desaparición de Mayra, Eric y los niños se habían mudado del apartamento.
Cuando el detective Donato realizó un chequeo de rutina de antecedentes, descubrió que Eric Napoletano había sido sospechoso de un homicidio. El 29 de abril de 1985, la suegra de Eric de su primer matrimonio, Gladys Matos, fue hallada muerta en una esquina del Bronx. Le habían disparado en la cara 6 veces. Unos días antes del tiroteo, Gladys había presentado cargos contra Eric por haber golpeado y torturado a su hija Wanda Matos. El arma asesina nunca fue encontrada y nunca se ubicó un testigo ocular. Indagando aún más a fondo en el pasado de Napoletano, Donato descubrió que una antigua novia de Eric también había sido asesinada. El 2 de junio de 1984 se encontró el cuerpo de Marilyn Coludro en un parque nacional en el este de Pensilvania. Había sido envuelta en un edredón y atada con un cordón grueso. El cuello, cara y cabeza habían sido cortados violentamente. La autopsia del médico forense halló que estaba embarazada y podía haber sido torturada. El cuerpo no fue identificado por más de 2 años hasta que alguien en el Departamento de Policía de Nueva York se dio cuenta de que nunca se había introducido un informe de personas desaparecidas a nombre de Marilyn Coludro en la base de datos nacional de personas desaparecidas. Cuando se corrigió el error, el cuerpo inmediatamente fue identificado como el de Coludro. El único sospechoso de su asesinato era Eric Napoletano, un hombre que los investigadores ahora temían que fuera un asesino en serie. Los detectives encontraron coincidencias entre el asesinato en 1984 de Marilyn Coludro, cuyo cuerpo torturado fue encontrado en un parque en Pensilvania, y el asesinato de Gladys Matos, a quien se le disparó en una esquina del Bronx en 1985. El sospechoso en ambos casos era Eric Napoletano. Eric había sido novio de Coludro y yerno de Matos. Solo dígame, ¿dónde estuvo esa noche? La policía interrogó a Eric sobre ambos asesinatos. Cuando ocurrió el asesinato de la señora Matos, Eric alegó haber estado durmiendo en el apartamento de su madre. Cuando se le interrogó por separado, Carolyn Napoletano apoyó la versión de su hijo. Hasta presentó cargos por acoso contra uno de los oficiales investigadores. En vista de que su madre ofreció coartadas en ambos casos, Eric no pudo ser acusado de los asesinatos. Los investigadores averiguaron que Carolyn trabajaba en el Departamento de Policía de Nueva York. Según los investigadores, tenía acceso, entre otras cosas, a la base de datos de personas desaparecidas. William J. Purdy era asistente del fiscal del condado de Passaic, Nueva Jersey, en la época de la investigación. Algo muy frustrante de este trabajo es investigar un caso, saber quién lo hizo, pero no tener la evidencia suficiente para llevarlo hasta la corte, y ese era el caso de esas 2 investigaciones. Eric Napoletano era el único sospechoso del asesinato de su esposa Mayra. Los investigadores obtuvieron una orden para registrar el apartamento ahora vacío de Eric en Clifton, Nueva Jersey. A un lado del edificio, cerca de una fila de cubos de basura, encontraron una caja de cartón grande. En algún momento aparentemente había contenido un parachoques de Toyota Corolla, el mismo modelo de auto que conducía Eric. Al asistente del fiscal Walter R. Dewey le pareció que esta caja era del tamaño exacto para transportar un cuerpo. Todos tuvimos la sensación de que este había sido, por así decirlo, el ataúd de Mayra, y que había sido transportada hasta Delaware, donde fue enterrada en la cajuela del auto de Eric dentro de esta caja. Los investigadores querían registrar el auto de Eric en busca de evidencia. Utilizando un auto secreto de la policía que lucía como un taxi, pusieron a Eric bajo observación. Después de seguirlo por el túnel Lincoln, lo cercaron y detuvieron el auto en Nueva Jersey. Eric estaba furioso.
Acusó a la policía de acoso y exigió saber de qué se le acusaba. Delante de mis hijos. Los investigadores contestaron que no estaba bajo arresto. Queremos el auto. Solo tenían una autorización para incautar su auto y registrarlo. El vehículo, un Toyota del año anterior, fue remolcado a un garaje en el departamento de policía de Clifton. Los investigadores forenses lo examinaron. Lo rociaron con luminol, una sustancia que se torna fluorescente cuando hay sangre. No se encontró ningún rastro. Se utilizaron aspiradoras especiales para recoger fibras de la cajuela y del compartimiento de pasajeros. La caja de cartón que los investigadores habían encontrado fuera del apartamento de Eric fue enviada a la unidad de cabellos y fibras en Washington, D.C. Los investigadores de Clifton esperaban que el laboratorio del FBI encontrara alguna evidencia microscópica que pudiera ayudar a convencer a un jurado de la culpabilidad de Eric. Para los investigadores, se hacía cada vez más claro que Eric había cubierto muy bien sus rastros, y después de 3 meses, la investigación perdía impulso. Pero una citación solicitando los registros telefónicos de Eric proporcionó una nueva pista importante. Los investigadores estaban especialmente interesados en una llamada hecha desde el apartamento de Eric la noche de la desaparición de Mayra. La llamada fue hecha a las 2:44 a.m. Eric había dicho a los investigadores que él y sus hijos habían ido a la casa de su madre a cenar esa noche. Dijo que cuando regresó a su casa a las 11 p.m., Mayra se había ido. La llamada de las 2:44 a.m. era interesante porque había sido hecha desde el apartamento de Clifton donde vivían los Napoletano al apartamento de Al Giovanni en Queens. Al Giovanni era un amigo muy cercano de la familia Napoletano. Lo llamaban Tío Al. El detective Donato y el teniente Burke visitaron el apartamento de Giovanni. Querían saber por qué Eric lo había llamado a las 2:44 y si Mayra había tomado parte en la conversación. Pero Giovanni negó rotundamente haber recibido la llamada. De acuerdo con los registros telefónicos, estaba mintiendo. Los detectives interrogaron a Giovanni varias veces más, pero reiteradamente negó haber recibido la llamada. El investigador Pete Talarico de la oficina del fiscal se percató de que Giovanni cambiaba sus historias de un día para otro. Cada entrevista era algo diferente con Al. A veces recordaba cosas. Cuando se le volvía a preguntar acerca de ellas, no recordaba haberlas dicho. Era una persona interesante con quien tratar. Finalmente, el fiscal le ofreció inmunidad a Giovanni a cambio de información acerca de Eric Napoletano y el asesinato de su esposa. Pero Giovanni rechazó la oferta y no divulgó nada. Y sabemos que una llamada entró a esta casa. Los investigadores estaban estancados. Sospechaban que Eric había matado a Mayra, pero tenían problemas para recopilar la evidencia suficiente para un arresto y una condena. En octubre de 1990, 4 meses después de su asesinato, a los padres de Mayra se les concedió el derecho de visitar a sus 2 nietos. Pero cuando los padres de Mayra fueron a visitarlos, Eric y los 2 chicos se habían ido. Ahora los investigadores temían que Eric hubiera salido de la ciudad y no tenían cómo localizarlo. Solicitaron ayuda del FBI. Los agentes empezaron a hacerle seguimiento a compras hechas con una tarjeta de crédito que descubrieron que Al Giovanni le había prestado a Eric. Descubrieron que había sido utilizada para alquilar una camioneta de mudanzas. Cuando el vehículo fue devuelto a una oficina de alquiler en Albuquerque, Nuevo México, el FBI supo dónde empezar a buscar.
Casi 7 meses después del asesinato de Mayra Napoletano, Eric estaba viviendo con sus hijos en Albuquerque. Los agentes se sorprendieron al saber que se había vuelto a casar por tercera vez. Su esposa Sandra no sabía que el hombre con quien se había casado estaba bajo investigación por asesinato. Cuando el FBI descubrió que Eric había contratado un seguro de vida para su nueva esposa, temieron no lograr detenerlo antes de que matara de nuevo. Los agentes del FBI habían ubicado al 3 veces sospechoso de asesinato Eric Napoletano en Albuquerque, Nuevo México. En mitad de una intensiva investigación, Eric había huido a 2.900 kilómetros de su hogar en Nueva Jersey. Ahora estaba casado de nuevo, pero 3 mujeres de su pasado ahora estaban muertas. En un esfuerzo por predecir su siguiente movimiento y obtener una orden del tribunal para intervenir su teléfono, los investigadores pidieron la asistencia del agente especial Greg McCrary en el Centro Nacional para el Análisis de Crímenes Violentos. Le pidieron que trazara un perfil de Eric. El perfil que surgió provino tanto de la información de los antecedentes del propio Eric Napoletano como de los crímenes. Juntos pudimos lograr que todo encajara y para mí estaba claro que teníamos un tipo inusual de criminal y sádico sexual que convertía en víctimas a personas que conocía, lo cual no es muy usual, es más común que sean extraños. Tenía un patrón de comportamiento abusivo con estas mujeres, fueran sus novias, esposas o quien fuera. Muchas veces es la necesidad de dominar, humillar, subyugar y finalmente poseer a sus víctimas, y la manera fundamental de poseer es poseer sus vidas. El perfil del FBI clasificaba a Eric Napoletano como un asesino en serie y sádico sexual. El informe convenció a un juez para que emitiera la orden del tribunal para intervenir el teléfono en el trabajo de su mejor amigo, Al Giovanni. Habla el fiscal William J. Purdy. Predijeron correctamente que Eric Napoletano, debido a su relación con Al Giovanni y su madre, casi con certeza acudiría a ellos. Inicialmente, habíamos recibido registros del teléfono que indicaban que estaban en contacto diariamente, varias veces al día. Eric llamaba al número sin cargo de Al Giovanni y Al lo comunicaba con Caroline. Los 3 hablaban juntos por el teléfono, planeando lo que le dirían a los investigadores. Las conversaciones interceptadas eran interesantes, aunque nadie admitía nada. Ninguna de estas personas llegó a decir «yo lo hice», pero constantemente hablaban de una manera que no era consona con alguien que fuera inocente. Sí, todavía deben estar investigando. Lo que yo honestamente pienso es que el caso tiene que ser archivado. También supimos que había obtenido un arma semiautomática que llevaba abiertamente, lo cual es legal en Nuevo México, que la llevaba consigo y planeaba dispararle al padre de Mayra en caso de que fuera a buscarlo para llevarse a los nietos. Temprano en la mañana del 27 de marzo, un equipo SWAT del FBI se apostó cerca del apartamento de Eric en Albuquerque. Preocupados por la seguridad de la esposa de Eric, sus hijos y el padre de Mayra, el FBI se preparó para arrestar al sospechoso. El primer paso del equipo SWAT era resguardar el apartamento. Cuando Eric salió del edificio, ellos actuaron. La esposa de Eric abrió la puerta y el equipo SWAT entró precipitadamente. Rápidamente la llevaron a ella y a los niños a un dormitorio en la parte de atrás para su seguridad. Ahora vayan a su posición. Luego esperaron que Eric regresara. Va a entrar. ¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Cállese, ponga las manos atrás. Tan pronto volvió a la casa, se le ordenó que se echara al piso y se le quitó el revólver. Siéntese. ¿Por qué están aquí? Un agente le dijo a Eric que no estaba bajo arresto. Solo tenían una autorización para registrar su apartamento. Era una táctica diseñada para llevar a Eric a hacer una última llamada que lo incriminara. Esperábamos que fuera a usar un teléfono público y lo hizo. Y tal como se había pronosticado, llamó a Al Giovanni, le dijo lo que estaba pasando en su apartamento. Empezó a hablar de evidencia, empezó a hablar sobre lo que encontrarían y lo que no encontrarían. Así que funcionó muy bien. Más tarde ese día fue arrestado y devuelto a Nueva Jersey. En la oficina del alguacil federal en Nueva Jersey, se le entregó al detective Donato del Departamento de Policía de Clifton, quien le leyó sus derechos. Y después de leerle sus derechos y preguntarle, ¿Eric desea hacer una declaración? Eric le dijo al detective Donato, ¿usted qué cree? Eric fue acusado del asesinato de su esposa Mayra. Carolyn fue acusada de obstaculizar los esfuerzos de los oficiales. Pero luego la fortaleza del caso fue cuestionada. Si bien la evidencia era puramente circunstancial, William J. Purdy, el asistente del fiscal en Nueva Jersey, consideró que tenía lo suficiente para armar un caso. Yo me sentía más cómodo con el caso. Sabía que era difícil, pero fui con mi jefe, hablé con él y mi jefe decidió hacerlo. Entonces la fiscalía recibió una buena noticia. Después de meses de trabajo de laboratorio, la unidad de cabellos y fibras del FBI emitió su informe forense. Se habían recuperado fibras de unos shorts que llevaba puestos Mayra. Los técnicos del FBI compararon estas fibras encontradas en la caja de cartón fuera del apartamento de Eric con las fibras de la cajuela de su auto. Cuando se colocaron una al lado de la otra en un microscopio de comparación, las tres muestras eran exactas. Pero hasta esta importante evidencia forense era circunstancial y por sí sola no probaba que Eric hubiese matado a Mayra. 9 meses de investigación no habían producido ni una pizca de evidencia directa de que Eric hubiese matado a su esposa. El caso del estado de Nueva Jersey versus Eric Napoletano fue visto en la corte del condado de Passaic en Clifton. Presidía el juicio el juez de corte superior Vincent E. Hall. Que entre el acusado. Eric fue acusado del asesinato de su esposa, Mayra Napoletano. A los fiscales no se les permitiría presentar evidencia de los 2 asesinatos anteriores que se suponía Eric había cometido. Por lo tanto, no podrían establecer un modus operandi que asociara a Eric con los 3 asesinatos. Señor Purdy, puede presentar su exposición. Las exposiciones iniciales comenzaron el 22 de abril de 1993. Purdy enfiló su ataque. Le advirtió al jurado que a medida que hurgaran bajo la superficie de la vida aparentemente normal del acusado, verían lo que él llamó crueles realidades. Nadie diría que había visto a Eric matar a su esposa, pero la evidencia circunstancial sería convincente. La evidencia circunstancial puede ser más precisa y más poderosa, y un jurado puede estar más seguro de una evidencia circunstancial que de una evidencia directa. Los testigos oculares pueden mentir, los testigos oculares pueden malinterpretar ciertas cosas. Un acusado puede mentir si se admite su declaración. La evidencia circunstancial no miente. Con frecuencia se le compara con un rompecabezas, pero se comienza a armar y pronto lo que se revela es que, aún sin todas las piezas, esta persona es culpable. Tenemos evidencia. Ernest Capusela, en su exposición inicial por la defensa, admitió que su cliente podía ser detestable y rencoroso. Mentiras y engaños. Y nosotros, la fiscalía, traerá... Napoletano puede ser una mala persona, dijo Capusela, pero la fiscalía no tenía ninguna evidencia contundente de que había matado a su esposa. Colocarlo en esta tribuna del jurado y esperar que diga la verdad. Mi cliente, Eric, puede haber tenido algunas fallas, pero no se le está juzgando
por sus características personales. Se le está juzgando por asesinato. La fiscalía llamó a su primer testigo. Quisiera llamar a Teresa Maltese al estrado. Teresa Maltese era la vecina de Eric del piso de abajo. Ella atestiguaría sobre el comportamiento de Eric cuando Mayra desapareció. Para refrescar su memoria, Purdy señaló un calendario grande. Pero Maltese dijo que no podía ver muy bien. No lo puedo ver, lo siento. No es algo que un fiscal quiere oír de un testigo. En el apartamento de Mayra y Eric. Sí, bueno, lo dejé pasar y subí hasta el apartamento Maltese de atestiguó que vio a Mayra por última vez la noche antes de su desaparición. realmente llamarla porque había tanto ruido. Un joven de una compañía de mudanzas había venido para hacer un presupuesto. Maltese sabía que Mayra pensaba dejar a Eric y volver a Puerto Rico. Atestiguó que Mayra se veía perturbada. Cuando Maltese le preguntó si todo estaba bien, Mayra le cerró la puerta en sus narices. Pero a medida que Maltese continuaba, parecía que le fallaba la memoria. Se equivocó con su relato y parecía confundida. Oh, ¿sobre la madre? Al principio dijo que la madre de Eric tenía el cabello rojo y luego la describió como de cabello negro. Cabello negro. El fiscal le preguntó a Maltese si había visto a Eric más tarde ese día. ¿Seguro que lo recuerda? Eran aproximadamente las 7:30 de esa noche, dijo Maltese cuando salió del apartamento. No parecía muy feliz. Es todo lo que puedo decir. Ahora, en una entrevista Durante previa, las entrevistas previas al juicio, Maltese les había dicho a los investigadores, en sus propias palabras, que sus ojos hablaban de asesinato. Y ahora cambió su historia a algo mucho más suave. Cuando Purdy le pidió a Maltese que leyera su declaración anterior, dijo que no podía leer. señor juez, terminé con el testigo. Purdy estaba sorprendido y avergonzado. Los fiscales daban la impresión de estar muy mal preparados. Señorita Maltese se puede retirar. Walter y yo salimos de la sala del tribunal ese día diciendo, ¿qué hicimos? ¿En qué nos hemos metido? Este caso no es nada. Al final de su primer día, Purdy le dijo a Dewey, este caso se acabó. Hemos perdido. Eric Napoletano fue acusado del asesinato de su esposa. Cuando el juicio pasó a su segundo día, los fiscales temían no poder recuperar la confianza del jurado. Su primer testigo había fallado al dar su testimonio, creando la impresión de que el Estado no tenía un caso. Señor Purdy, su próximo testigo. Quisiera llamar a Janet Conúculo al estrado, por favor. Los fiscales solo podían esperar que el testimonio de Janet Conúculo, vecina de Eric y Mayra, fuera más consistente. La verdad y nada más que la verdad. Lo juro. Por favor, siéntese. Quiero que usted... Conúculo atestiguó que estuvo presente durante un juego de Monopolio en el apartamento de Eric y Mayra cerca de Navidad, 1989. Mientras Mayra más ganaba, más molesto se ponía Eric. Eric, simplemente voy a llevar. Él se lanzó por encima de la mesa ¿Crees que me vas a quitar a mis hijos? Es solo un juego. y empezó a discutir. No me vas a quitar nada. Si alguna vez tratas de quitarme a mis niños, te mato. ¿Me entiendes? Tranquilízate, siéntate. Ahora esta amenaza de que si ella se iba con los niños, él la mataría, ¿usted la escuchó solo en esta ocasión o fue en más de una ocasión? No, varias veces, más de una vez. Ahora, ¿cómo? El fiscal interrogó a Conúculo acerca de otro incidente 4 días después de que Mayra desapareciera. Díganos. Me había pedido que fuera a ayudar con la ropa sucia. Ella atestiguó que Eric le preguntó si quería alguna prenda de vestir de Mayra. Conúculo, confundida por la oferta, le preguntó a Eric qué quería decir. Mayra puede regresar, dijo ella. Ella regresará. No creo que regrese nunca. No hay más preguntas. Después de un primer día desastroso, el caso de la fiscalía se había vuelto a encarrilar. Levante la mano derecha. El próximo testigo del Estado era el detective Nicolás Donato. ¿Y nada más que la verdad? Sí, lo juro. Por favor, siéntese. Para Donato, este era el clímax de una exhaustiva investigación. Teniente, quisiera preguntarle cuántas veces usted...
Donato atestiguó que en entrevistas con Napoletano, Eric había dicho que la noche que Mayra desapareció, él la había visto por última vez a eso de las 8 p.m. cuando él salía para cenar en el apartamento de su madre. Cuando regresó a casa más tarde esa noche, Eric dijo que Mayra no estaba. Había ocurrido de la casa de Eric a la del señor Giovanni. En un esfuerzo por demostrar que Eric le había mentido a Donato, el fiscal luego llamó a Gregory Vélez. Señor, por favor, de pie y quítese la gorra dentro de la corte. Vélez vivía con Al Giovanni cuando Mayra desapareció. ¿Y solo la verdad? ¿Cuánto tiempo estuvo usted allí? Los registros telefónicos mostraban que se había hecho una llamada desde el apartamento de Eric Napoletano al del tío Al a las 2:44 esa mañana. Vélez atestiguó que él había atendido el teléfono. Hola. Era Eric. Vélez dijo que había levantado a Al y continuó jugando con un videojuego. Al era sordo y tenía un teléfono con altavoz al que le subía el volumen. Esto permitió que Vélez escuchara la conversación. No te vas a llevar nada. Eric le estaba gritando a su esposa. Le dijo a Al que Mayra tenía un novio. Vélez dijo que podía oír a Mayra en el fondo, negando vehementemente la acusación de Eric. ¿Dónde están los $100 que te di, ah? Cuando Giovanni le preguntó a Mayra si Eric le estaba pegando, Mayra dijo no. Todo lo que sé es que hubo una discusión. Vélez dijo que alcanzó a oír tanto a Mayra como a Eric hablando con Giovanni por teléfono. Fue casi 7 horas después de la hora que Eric le dijo a Donato que había visto a Mayra por última vez. No hay más preguntas. La fiscalía había demostrado que Eric les había mentido a los investigadores. Luego, los fiscales intentaron asociar físicamente al acusado con el crimen. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Llamaron a un forense del FBI. Su señoría quisiera presentar estas fibras, las fibras que... El agente relató cómo él había examinado la caja de cartón recuperada fuera del apartamento de Eric. Dijo que en la caja había hallado fibras iguales a las encontradas en los shorts de la víctima y también en la cajuela del auto de Eric. El vehículo de Eric Napoletano. El asistente del fiscal introdujo la evidencia del cabello y las fibras en el acta del tribunal. ¿Reconoce estas fibras, señor? Sí. El técnico del FBI atestiguó que, en su opinión, todas las fibras provenían del mismo artículo. Una manta, una alfombra pequeña, son fibras relativamente finas. Continúe, señor Purdy. Quisiera colocar esta cinta para la corte. La fiscalía entonces puso extractos de 2 semanas de conversaciones interceptadas. En las grabaciones, Eric parecía particularmente preocupado de que hubieran interceptado el teléfono de Al. No creo que un juez les daría a esos tontos una orden del tribunal para interceptar el teléfono de tu trabajo. Realmente no creo que lo haría. Porque, ¿qué es lo que tú sabes, lo que te quiero decir? Por interceptar tu teléfono, aunque me hables, estás hablando hace 8 o 9 meses. ¿Qué voy a estar diciendo yo de eso, entiendes? Sí. Constantemente estaban hablando de lo que ocurría con esa investigación y en tonos muy sospechosos el jurado podía escuchar esto y decir, estas no son personas inocentes. La fiscalía había preparado un caso convincente basado en evidencia circunstancial. Ahora tendrían que asumir el mayor de sus riesgos al llamar a su testigo más controversial. Le preguntaré por Gregory Vélez. Su próximo testigo, señor Purdy. El jurado había escuchado a los testigos implicar a Eric Napoletano en el asesinato de su esposa. Pero la evidencia era solo circunstancial. Los fiscales consideraban que necesitaban más pruebas. Alguien que conociera íntimamente a Eric. Alguien a quien él le hubiera confiado sus secretos. El Estado llamó a Al Giovanni al estrado de los testigos. Giovanni sería la última pieza en el rompecabezas de la fiscalía. Esperaban que su testimonio convenciera al jurado de que Eric era culpable fuera de duda razonable.
Sabían que la defensa podía atacar la credibilidad de Giovanni, exponiendo su relación con Gregory Vélez, a quien la policía conocía como prostituto y consumidor de drogas. En un esfuerzo por minimizar el daño, el fiscal decidió revelar esta información él mismo. ¿Le pagó por tener relaciones sexuales cuando lo conoció? La primera vez sí. Bien, ¿recibió usted una llamada? Perdi pasó a la pregunta clave de si Giovanni recordaba haber recibido una llamada a las 2:44 a.m. el 21 de junio de 1990, algo que reiteradamente había negado. Sí, la recibí. ¿Y de quién era esa llamada? De Eric y Mayra. ¿Y qué estaba ocurriendo durante esta llamada? ¿Qué información le dieron Eric o Mayra? Eric me contó de las intenciones de ella de regresar a Puerto Rico y él estaba en contra de eso. Él quería que ella se mudara al distrito número 8. Ambos estaban gritando. Giovanni luego contó a la audiencia de una llamada que había recibido el día siguiente, la noche del 22 de junio. Era Caroline, llamando para decir que Eric iba hacia su casa. Cuando Giovanni oyó que Eric tocaba la bocina, bajó. Escucha, Al, tengo que decirte algo. ¿Tienes puesta una grabadora? No. Maté a Mayra. Se iba a llevar a los niños a Puerto Rico. La llevé a Delaware. Estás enfermo. Hice lo que tenía que hacer. Estás enfermo. Giovanni dijo que le había repugnado la confesión de Eric, pero que le daba temor ir a la policía. Dijo que sabía de lo que Eric era capaz. Giovanni atestiguó que al día siguiente Eric le pidió que fuera a la casa de su madre para recoger algo de ropa para los niños y para él. Giovanni dijo que a Eric parecía preocuparle regresar a Clifton. Dijo, ¿qué hacemos si la policía está ahí? Indicó, he limpiado el auto, así que no van a encontrar ninguna evidencia. El testimonio de Giovanni de que Eric había admitido el asesinato de Mayra y que él mismo había intentado obstaculizar la investigación fue un golpe sorprendente para la defensa. Sí. Para obtener el testimonio de Giovanni, el Estado tuvo que eliminar todos los cargos en su contra, salvo el de impedir la investigación. Lo es para mí. No más preguntas. Se hizo un acuerdo con él para que atestiguara y a él le tocaran solo unos pocos años de cárcel. Este es un mal necesario para el cumplimiento de la ley. Hacemos tratos con la gente a veces. Consideramos que estamos haciendo tratos con la persona que no cometió el crimen. Pero sí sabía algo al respecto. El equipo de la defensa devolvió el golpe rápidamente, despertando dudas acerca de la confiabilidad de su testimonio. Le van a rebajar 5 años de su condena, ¿cierto? Me imagino que sí. La defensa continúa atacando la credibilidad de Giovanni. Querían demostrarle al jurado que el tío Al era capaz de mentir bajo juramento para evitar pasar más tiempo en prisión. 5 largos años es mucho tiempo, ¿no es así? Sí, eso parece. Por supuesto que lo es. La fiscalía conocía los riesgos de presentar un testigo cuyo testimonio se daba como resultado de un trato, pero era una jugada que pensaban que tenían que hacer. Dado que era un caso circunstancial, consideraba que un jurado, aunque estuviera satisfecho de que así lo fuera, saldría de allí más satisfecho si se les presentaba, aunque fuera un testigo que dijera, sí, el acusado dijo que lo hizo. Me dijo que lo hizo. Y por eso presenté a Al, porque él nos iba a dar esa información. La fiscalía terminó su presentación de pruebas. Cuando el juez Hall pidió a la defensa que presentara sus testigos, Capozzela elevó un recurso de absolución basado en evidencia insuficiente. El juez Hall negó el recurso. La defensa llamó al subprocurador Glenn J. Moramarco al estrado. Señoría, unas preguntas. Moramarco atestiguó que la moción de reducir la sentencia de Giovanni por conspiración dependía de la colaboración de Al con la fiscalía. Esto reforzó la impresión de que el testimonio de Giovanni había sido comprado. Permiso para interceptar. La defensa llamó a solo 3 testigos. Eric se negó a atestiguar en su propia defensa. Había tomado solo 2 semanas para que ambas partes presentaran sus casos. Regresemos. El jueves 6 de mayo,
Comenzaron las recapitulaciones de cierre del juicio por asesinato de Eric Napoletano. El abogado del acusado afirmó que consideraba que muchos de los testigos tenían sus propios propósitos. En otras palabras, no les gustaba Eric y no querían que al jurado le gustara tampoco. Caposel admitió que su cliente pudo haber sido culpable de infidelidad conyugal, pero eso no quería decir que fuera culpable de asesinato. A Eric no se le estaba juzgando por ser una mala persona, se le estaba juzgando por asesinato. Y la evidencia circunstancial no era lo bastante convincente como para condenarlo. Hay unas enormes piezas en el centro de este rompecabezas, pero faltan. Deben regresar con un veredicto de no culpable. Gracias. Señor Purdy. En su resumen, el fiscal le pidió al jurado que viera el panorama completo. Y si lo hacían, la certeza de la culpabilidad de Eric quedaría clara. En sus palabras, sabrán que él lo hizo. El jurado comenzó sus deliberaciones el viernes. El lunes siguiente habían llegado a una decisión. Hay un dicho en los tribunales que dice que una vez que se presentan las conclusiones y el jurado vuelve a su cuarto, nunca se sabe lo que va a ocurrir, y ciertamente esa era la situación en este caso. ¿Ha llegado el jurado a una conclusión? Sí, hemos llegado. ¿Alguacil? El jurado halló a Eric Napoletano culpable de asesinato. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 32 años y medio. Se levanta el juicio. Yo estaba satisfecho y la familia Acevedo también, porque finalmente habíamos detenido a este individuo que seguramente había matado previamente, y era muy probable que lo volviera a hacer si no nos uníamos y lo metíamos en la cárcel para el resto de su vida. Los investigadores continuaron encontrando pistas en la muerte de Marilyn Coludro. 12 años después de hallar el cuerpo de la joven en el parque de Pensilvania, Eric Napoletano finalmente fue acusado de su asesinato. Acordó declararse culpable. Los fiscales creyeron que posiblemente fue impulsado a hacerlo por el deseo de proteger a su madre. Caroline Napoletano enfrentaba cargos por impedir el debido procedimiento legal. Durante las investigaciones, ella había proporcionado las coartadas para Eric. ¿Y nada más que la verdad? Finalmente, le hicimos una oferta a los Napoletano. Permitiríamos a Caroline entrar a lo que llaman intervención prejuicio. A ella la ponen a prueba y cuando termina, el caso es declarado sin lugar y solo si Eric confesaba su culpa con respecto a uno de los otros asesinatos. La apuñalé. Mientras la corte escuchaba en pasmado silencio, Eric confesó haber asesinado a su novia, Marilyn Coludro. Se acostó con él. Eric Napoletano Fue sentenciado a unos 15 años adicionales a cadena perpetua. 15 años adicionales, además de la sentencia que actualmente cumple. Y al tener otra condena en Nueva York, podíamos garantizar que Eric pasaría el resto de su vida en la cárcel. Como parte del acuerdo de la declaración de Eric, su madre no fue procesada por su papel en ninguno de los crímenes. Una investigación de asuntos internos del Departamento de Policía de Nueva York finalmente presentó cargos disciplinarios contra ella. Caroline fue acusada de suministrar información falsa en las investigaciones de los asesinatos de Gladys Matos y Marilyn Coludro. En 1997, la víspera de una audiencia en que se decidiría su futuro, Caroline Napoletano renunció. Cuando las mujeres en la vida de Eric trataban de dejarlo, él las mataba. Condenado por 2 asesinatos brutales, Eric Napoletano pasará el resto de su vida tras las rejas.